Iglesia, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bueno, una vez más, a través de todo esto que estamos viviendo, poder estar a través de estos medios juntos y compartir la palabra. Ha, ha pasado de que yo veo a través de estas pruebas y también circunstancias que estamos viviendo, a través de lo que he podido un poco observar en el corazón de aquellos que nos hemos podido ver estos días, la intimidad, la dependencia, la comunión, esta relación con el Padre ha incrementado en este tiempo en el corazón, sí, de algunas personas. Y si está en el tuyo, pues seguir animándote a que no bajes tu mirada, tu intensidad de buscar a Dios, de estar en comunión con Él, porque es lo que nos sostiene, es lo que nos mantiene, es lo que realmente hace de que podamos continuar y seguir y tener esperanza en todo lo que estamos pasando. La fe no falte en este tiempo, nuestra comunión con el Padre esté permanente, constante, alentándonos unos a otros. Si es que no hay este tiempo de poder tener comunión como la que tenemos y acostumbramos a tenerla, de estar congregados, yo creo que tú puedes hacer algo de llamar familias, juntarte con las familias, poder tener comunión, alentándonos sobre todo con la palabra, animándonos unos a otros, eh, apoyándonos en los momentos tal vez de necesidad aún material, en la que cada uno sabe cómo la está pasando, y que cuando hay comunión uno puede darse cuenta la necesidad del hermano también para poder apoyar y ayudar en este tiempo. Amén. Así que la vida de la iglesia no es solamente la congregación, la vida de la iglesia es el tener comunión unos con otros, es el tener el espíritu, es el tener el mismo sentir, es el saber que tenemos un mismo Padre, y la iglesia sigue haciendo su rol, su papel, y sigue cumpliendo esa función acá en la tierra. Y sabemos que también en esta pequeña ciudad de Las Piedras hay una iglesia que está buscando la presencia del Padre, buscando la presencia del Espíritu Santo, apoyándose en la palabra, creyéndole al Señor con todo su corazón. Amén, porque en verdad, ¿qué es lo que nos ha acercado al Padre? Es ese amor que Él tiene. Y esto es lo que va a sostenernos, y esto es lo que va a hacer de que produzcamos en esta ciudad también esperanza, a pesar de no estar juntos en un lugar físico. Pero estamos juntos en el espíritu, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Amén. Haciendo tú lo que tienes que hacer ahí en tu lugar, moviendo las cosas celestiales ahí donde te encuentras, mm, haciendo de que la palabra de Dios no esté inactiva, sino que esta palabra de Dios sea activa en tu corazón, sea activa en tu boca, y que pueda producirse vida en otros. Amén. Este tiempo es un tiempo de dar lo que estamos recibiendo en nuestra comunión con el Padre. Así que los animo, los aliento. Amén. Estamos en verdad compartiendo muchísimo esto de seguir y estar atentos a la voz de Dios, de poder tener la certeza de qué es lo que estamos oyendo y en qué dirección nos estamos moviendo. Hemos visto de que no todos responden a este llamado, no todos tienen no sé si no es capacidad, tal vez la entrega de dejarlo todo, de medir, es cierto, como dice la palabra, medir el costo y saber que estamos dispuestos, amén, a ponerlo todo por debajo de la voluntad de Dios. O sea, a considerar que lo que pensemos, que lo que soñemos está por debajo de los planes que el Señor tiene. E indudablemente vamos a caer siempre en lo mismo, que los sueños y los planes de Dios son sumamente elevados y altos. O sea, son más altos, son más elevados que los nuestros. Por lo tanto, no todos responden, no tienen la renuncia de decir: Señor, mi vida la pongo en tus manos. Entender esta palabra del Kyrios, del Señor, del dueño, a quien llamamos Señor de nuestras vidas.
esta entrega es total y absoluta, está por encima de todo lo que podamos hacer, de todo lo que podamos querer tener en esta vida. Entonces, el llamado que el Señor exige de nosotros es absoluto, es total. No hay otra manera, no hay otra forma de poderlo seguir al Señor si no es dejándolo todo. Y esta es la medida que Él ha puesto, este es el estándar que Él ha puesto, amén. Hay un momento en que esta palabra golpea nuestro corazón, ¿sí? Cuando entramos a una comunión con Dios, cuando entramos en una comunión con el Espíritu, con el Padre, esta palabra de ¿y mis asuntos en qué lugar están? ¿No? El Señor nos pone en esta situación de pensar en dónde está en nuestro corazón los deseos del Padre, los anhelos de Dios, dónde están realmente cumpliéndose en nuestras vidas todo aquello que el Señor quiere hacer. No solo, pues nosotros pensamos mucho en favor de nosotros, pero no, es a través de nosotros en favor de otros. O sea, la voluntad de Dios es que nuestras vidas sean útiles y sean de bendición para otros. Y cuando tomamos un paso de determinar que Él sea el Señor de nuestras vidas, ¿sí? Vamos a ser personas de influencia para otras vidas, vamos a poder edificar otras vidas, vamos a poder dar de lo nuestro a otras vidas, porque estamos enfocados en hacer la voluntad de Dios, estamos enfocados en buscar el corazón del Padre, y el corazón del Padre va a ser siempre dar, repartir, ¿sí? Estimular, animar, alentar, exhortar, y eso lo va a hacer el Señor a través de tu vida. Entonces, inmediatamente que tú pones tu enfoque en las cosas de Dios, pues te empiezas a convertir en la persona de bendición para el resto, ¿sí? No solo para la iglesia, ¿sí? Sino para los tuyos, los más cercanos, para los amigos, para los compañeros y para una sociedad que a veces está, no que a veces, que está perdida, como lo estuvimos nosotros en un tiempo. Y por ahí es donde quiero arrancar. En Efesios dice, y Él, Efesios 2:2, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor nos ha traído vida, nos ha dado vida, nos ha puesto en una situación en la que podemos nosotros respirar vida y vida en abundancia, una vida permanente, una vida que está todos los días en medio de nosotros, sí, generándose ¿qué? Vida para otros. Entonces, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? Dice la palabra, de nuestros delitos y pecados. Hemos vivido de esa manera, estábamos sin rumbo, como el ejemplo que ponía de este auto en una ruta, ¿sí? Con las luces apagadas, dañando y tal vez causando daño a los que van con nosotros y poniendo en riesgo muchas cosas por esta situación de no tener al Señor como el que guía, el que direcciona y el que ordena las cosas en nuestro interior. Él nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos. O sea, la visión y cómo la palabra nos enseña a que Dios ve al mundo, lo ve con dos líneas paralelas, ¿sí? Una es la muerte y la vida, bendición, maldición. No hay un punto intermedio en el cual nosotros nos podamos parar y no hay un punto intermedio en el cual nosotros podemos manejarnos o estamos o no estamos. Lo que la sociedad nos ha enseñado es a pararnos muchas veces en el medio de toda situación, ser imparciales, como no sabemos ni lo que hacemos ni lo que decimos, estamos bien cómodos en que no seamos criticados en un lado ni en el otro, o sea, no tengamos un pensamiento radical, absoluto, que pueda ir en contra de toda una filosofía o sistema.
Entonces preferimos pararnos en el medio, que es el lugar tal vez más confortable. Es un pensamiento que está generado en nosotros, pero en la palabra no existe tal punto de referencia. El punto es o estás o no estás. Tienes vida o tienes muerte. Por la gracia de Dios, nosotros hemos sido, dice, llamados, ¿sí?, de nuestros delitos y pecados en los cuales estábamos muertos, y el Señor nos ha dado vida. Qué hermoso. En los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Qué tremendo es saber de que el Señor nos ha sacado de una vida absurda, sin sentido, sin propósito, en el cual tal vez solo vivíamos para satisfacernos a nosotros mismos y haciendo los pensamientos, ¿verdad? Realizando lo que nuestro pensamiento quería hacer, manejándonos a nuestra manera, tomando decisiones siempre en entorno de nuestra comodidad y de nuestro beneficio. Entonces hacíamos realmente cosas egoístas sin pensar en absoluto muchas veces en los demás. Y si eran los demás, era por, tal vez estoy hablando por mí mismo, pero era como que a ver qué provecho puedo sacar de los demás y voy a hacer algo bueno por ellos, pero voy a sacar un provecho de todo esto. Y muchas veces hemos actuado de esta manera, hemos sido de esta manera porque no teníamos el conocimiento, no teníamos el entendimiento, no había en nosotros vida, la vida que hay ahora, esta vida que tenemos por gracia, esta vida que ha sido un regalo para cada uno de nosotros y que hoy podemos disfrutarlo. En otro tiempo íbamos conforme a la corriente de este siglo, amén. Entonces, una cosa que puede determinar dónde estamos hoy parados es que si tus pensamientos están corriendo con la corriente de este siglo, si nuestra conducta está determinada con lo que dice el sistema. Estamos oyendo muchas voces, estamos escuchando mucha información. Hoy por hoy la información parece desinformarnos más bien, y hay que tomarlo con mucho cuidado. Cada cosa que oímos, cada cosa que nos presentan como una información, como un dato, todo el mundo quiere viralizar las cosas para llegar a un punto de ganar y generar audiencia y seguidores. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? De seguir a alguien. Y el mundo está buscando eso, que alguien les siga, y que si son multitudes, pues mucho mejor. Pero tengamos cuidado a qué estamos siguiendo, si estamos siguiendo esta corriente de este mundo o en verdad estamos parados en un lugar donde la voz de Dios a nuestro corazón es audible, es clara, y estamos caminando conforme a lo que el Señor quiere. El Señor dice en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Amén, qué lindo. Nos dio vida juntamente con Cristo. En Él estaba la vida. Él es la vida. Cristo es la vida. Entonces no hay otra manera de ver la posición del hombre, del ser humano. O está muerto o está con vida. No hay un lugar de estado de coma, ¿sí? Un estado de agonía. No, o estás muerto o estás con vida. El Señor identifica al mundo y a la humanidad de esa manera. Gracias a Dios por esto que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros, de darnos vida, aun cuando nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. No todo el tiempo ha sido como oír la voz del Señor y seguirle. Hubo un tiempo que el Señor Jesucristo dice que estaba detrás del pueblo, y lo vamos a leer en 1 Corintios. En el antiguo pacto Jesús les seguía porque Él era la roca, ¿sí? Él estaba como sosteniéndolos con
todo lo que el pueblo necesitaba, sosteniéndolos con la palabra, sosteniéndolos con el agua, sosteniéndolos con el pacto mismo que tenían con el Padre, para ser guardados en un desierto donde estaban expuestos a cualquier ataque del enemigo, pero ellos fueron sustentados. Y vamos a leer en 1 Corintios 10, estamos por el 12, acá hasta el 10, el 1 Corintios 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual. Wow, qué tremendo, ¿no? Refiriéndose al maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, hubo un momento en la historia que esta roca era el sustento de este pueblo por causa del pacto, por causa del pacto. Hoy cambió la figura. Hoy Él ya no está siguiéndonos. Hoy cambió totalmente el sentido de las cosas. Hoy Él es el que está al frente y nosotros le debemos seguir. Amén. Y en este seguir tenemos que aprender a oír su voz. Y ahí es donde vamos a ir. Amén. La historia ha cambiado. Hoy por hoy ha cambiado. Antes era que Jesús estaba sustentando al pueblo por causa del pacto. Él fue el pan de vida, Él fue el agua espiritual para el pueblo de Israel y era la roca que los seguía. Qué tremendo. La fidelidad del pacto del Padre, sostenerlos en momentos difíciles. Amén. Pero hoy la figura ha cambiado. Sí, nosotros debemos estar atentos a lo que la palabra y la voz de Dios en estos tiempos nos está hablando. Vamos a ir a Juan 10. Juan 10:4 dice: y cuando ha sacado fuera, hablando él de las ovejas, vamos a ir desde el principio para entenderlo todo. Juan 10:1: de cierto les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces el pastor no necesita saltear el redil ni entrar a escondidas. Él entra por la puerta. Él es el pastor. Amén. Él es el dueño de las ovejas. A este dice: abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas. Ya no está detrás. Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué lindo. Porque conocen su voz. ¿Por qué siguen las ovejas al pastor? Porque conocen su voz del pastor. Estas ovejas desde muy pequeñas oyen la voz del pastor. Desde muy pequeñitas están acostumbradas a escuchar la voz del pastor. Algo que debemos aprender nosotros cuando ministramos vidas es que estas vidas aprendan a escuchar la voz de Dios, la voz del Padre, la voz del pastor. Nosotros solamente somos colaboradores. Amén. Somos los que plantamos o regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Esto estamos aprendiendo en Corintios. En este caso, nuestra responsabilidad de cada uno, que no solamente son de aquellos que tienen el ministerio de pastor. El ministerio de pastor es una cosa, pero mi responsabilidad como alguien que ha madurado y ha crecido en la palabra, un hermano que ya tiene una historia de fe, una historia del caminar con Cristo, se debe poner en la brecha por los demás y considerar que estos hermanos que están naciendo de nuevo en la casa, que el Señor los está introduciendo por su gracia, que el Señor los está llamando, amén, a una salvación eterna como nos ha llamado a nosotros, pues estos deben aprender a conocer qué cosa, la voz del pastor, la voz del Señor. Entonces no hagamos que la gente dependa de nosotros. La gente tiene que depender de la voz del pastor, porque Él es el pastor. Nosotros somos también que ovejas, aunque seamos
dentro de todo el llamado y la función que tengamos, seas maestro o lo que fueras, ¿sí? Eres también oveja. Por lo tanto, tenemos que aprender a oír la voz del pastor. Y para oír la voz del pastor dice que es necesario conocer la voz del pastor. Y para reconocer la voz del pastor es tan importante convivir con el pastor y saber el timbre, el sonido de la voz del pastor. Y cuando uno aprende a tener esto en su relación y en su intimidad, indudablemente vas a estar atento y vas a saber cuándo te está hablando el Señor. Y vas a salir y vas a entrar. Y vas a ir y vas a venir. Y vas a hacer o vas a parar. Pero vas a estar seguro que delante de ti va el pastor. Es así como cuidan en el oriente las ovejas, ¿sí? En aquel tiempo en Palestina y en todas las regiones, los pastores iban por delante. Ellos iban hablando, llamaban a sus ovejas y las ovejas los seguían al pastor. En estos lugares del occidente, por lo menos en el país de donde yo vengo, no se crían las ovejas de esta manera. Las ovejas van delante y el pastor va a los golpes y va guiándolos, sí, por detrás para que ellas vayan manejándose a campos verdes o junto al arroyo. Los pastores van un poco arreando a las ovejas. Entonces el pastorado, el pastorear es diferente en aquellos países y este es el ejemplo que estaba poniendo Jesús. El pastor va delante, él habla y las ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Y lo hermoso es que también el pastor conoce a los suyos y los llama por nombre. Por nombre. ¿Esto qué significa? Relación personal contigo, contigo. Amén. Él no necesita de intermediario para hablar contigo. Él no necesita de que alguien intervenga para que tú oigas. No, Él te conoce, te llama por tu nombre y tú tienes que aprender a oír la voz del Señor porque necesitamos seguir. Amén. O vamos a seguir la corriente de este mundo. Fácilmente lo podemos hacer porque podemos atravesar momentos de mucha distracción y podemos estar atravesando tal vez muchas ventanas, ¿sí? Que son hoy la distracción de lo que significa para nosotros el seguir una corriente. Y podemos estar aún introduciendo a nuestro corazón temor porque las noticias son lamentables, son, ya no sé si son reales, pero son cosas que están aconteciendo de una u otra magnitud, están aconteciendo. Yo no sé si las noticias las van inflando o no, ¿verdad? Hoy es tan incierta las noticias, pero si continuamos oyendo solamente esto, entra un temor, una incertidumbre, una inseguridad, una desesperanza, una depresión en el corazón, porque el mundo está ahogado en este tiempo de una información que más bien está llevando a un caos, a una vida de falta de destino, incluso de propósito. Muchas cosas se están deteniendo hoy en día, aún los sueños de muchas cosas se están deteniendo a causa de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y es cierto así, porque hay muchos que han emprendido sueños, han invertido para empezar una empresa, para empezar un negocio, y hoy se ven cerrando negocios, frustrados porque no marcha el negocio, sueños que uno quiere realizar con los estudios o con capacitarse, se están frustrando, pero no es tiempo de seguir la voz y las corrientes de este siglo. Es tiempo de oír al pastor. Es tiempo de seguir la voz del pastor. Amén. Dice la palabra, mas al extraño no seguirán, sino que harán, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué lindo. Cuando estamos tan entrenados en oír la voz de Dios, vamos a reconocer inmediatamente la voz del extraño. La voz del extraño pueden ser muchas cosas, nuestros pensamientos, la información, nuestra cultura, nuestro entorno, nuestros propios consejos, muchas otras cosas pueden ser estas voces extrañas, ¿sí? Y debemos aprender, debemos estar entrenados
a aprender a escuchar la voz del pastor. Qué lindo. Quiero seguir porque quiero llegar a un punto para remarcar algo. Amén. Dice ahí, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Qué lindo. Han habido antes de Jesús religiones, profetas, hombres, dogmas que han venido para confundir a las ovejas. Pero dice acá hubo un grupo, un remanente, que hemos hablado del remanente, ¿verdad? Dice que no las oyeron. Yo soy la puerta, Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Esto de entrar y salir no significa pues me voy y vuelvo, no. Voy con Él y vuelvo con Él. O sea, estoy con Él todo el tiempo. Entro y salgo y estoy en paz y estoy seguro. Y dice que hallo cuando voy pastos para mi vida. El ladrón, dice acá, refiriéndose a algo que es lo que quiero remarcar, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Qué lindo. Esta vida en abundancia, sí, es súper abundante, es más de lo que el vaso se llena. Es rebosar, es abundar en algo. O sea, cuando ya no puedes guardar la ropa en tu despensa, cuando tu heladera no se puede cerrar, sí, porque ya está llena. Entonces estamos con una vida abundante. Esto es lo que tenemos en el Señor. Qué lindo, porque hay una realidad para que tengamos vida en abundancia. A veces esto de abundancia lo relacionamos a bendiciones. Sí, wow, qué bendecir. No, no, no. Vida en abundancia, la vida de Cristo. La vida de Cristo, no nos olvidemos cómo caminó Cristo en la tierra. No necesitó de riquezas, no necesitó de cosas físicas y materiales y negocios para moverse. Él le creyó al Padre, caminó en su voluntad e hizo la voluntad del Padre con los recursos que tenía al alcance. Nosotros tenemos los recursos suficiente. Lo que tienes es más que suficiente para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces lo que tenemos dentro es abundancia. No importa en las circunstancias económicas que te encuentres, la vida que hay en ti es una vida de abundancia. Y en el 10 dice algo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Esto de que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir no es Satanás, es la religión. Porque todo este contexto que el Señor está hablando, los está hablando a los religiosos, ¿sí? Y está hablando de la religión que es la que mata, la que hurta y la que roba lo que tenemos de nuestra vida en abundancia. Si nosotros nos metemos en una vida religiosa, ¿qué es la vida religiosa? La vida sin el Espíritu. La vida sin el Espíritu es palabra implantada en nosotros y palabra que simplemente es letra muerta. La letra muerta se hace ¿qué? Religión, mata, hurta, roba. Entonces esto de matar, robar y hurtar significa que es la religión metiéndose en nuestros corazones o en nuestras maneras de hacer iglesia. Cuando la iglesia se mueve solo con palabra y no con espíritu, entonces podemos entrar a una vida religiosa. Pero la vida abundante es la vida del espíritu en nosotros. Y esto es lo que tenemos. Abundancia de espíritu, sobreabunda en nosotros. Por lo tanto, tenemos que manifestar esta vida. Amén. Y lo que yo quiero remarcar acá, que por favor, no relaciones esta palabra con Satanás. Satanás aquí no está mencionado en el asunto, ¿sí? Sino que la vida religiosa va a venir a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que dice acá, conforme al contexto en el que está escrito, ¿sí? Así que, ¿quién es el buen pastor? ¿A qué voz estamos escuchando? ¿La voz del extraño o la voz del buen pastor? Pues nosotros tenemos que estar entrenados a oír su voz, ¿sí? Y debemos entrenar a las personas a que aprendan a oír
la voz del pastor, aprendan a escuchar la voz del pastor. Y no es leer solamente la palabra, sino es estar en el Espíritu, tener la vida abundante, la vida que nunca va a pasar. Esa vida está en nosotros. Amén. Qué lindo. Hay tiempos entonces para empezar a aprender todo tiempo. Amén. Sigamos practicando esto de oír la voz del Señor. Él dice que nos habla y nosotros lo seguimos. Amén. Y vamos a encontrar buenos pastos para nuestras vidas. Amén. Dios los bendice, los amo y la próxima continuamos compartiendo la palabra y que esta palabra signifique siempre una edificación para ti. Un abrazo fuerte. Amén. Bendiciones.